Hola, buen día. Bueno, hoy vengo con mi cuarto aprendizaje de una vida sin escuela. Este aprendizaje llegó a mi vida en el momento que tuve que esperar, calmar mis ansias de por qué mi hijo no tenía ningún interés de aprender a leer teniendo 6 años, teniendo 7 años. Cuando ya estaba llegando al año que iba a cumplir 8, wow, ahí sí que fue difícil, ¿no? Y ahí me di cuenta que por más que yo había desescolarizado a mi hijo, yo no tenía en claro todavía para qué aprendíamos a leer, ¿no? Para poder yo sostener y esperar que mi hijo quisiera aprender a leer, yo tuve que preguntarme, y tengo un artículo escrito sobre esto, que se los voy a compartir, sobre cómo fue el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de mi hijo, y otro artículo donde yo explico para qué aprendemos a leer, ¿no? Porque esta pregunta me la hice yo. ¿Para qué aprendemos a leer entonces, no? ¿Por qué un niño, por qué muchos niños se quejan de tener que escribir, de tener que leer lo que no tienen ganas, ¿no? Yo estoy en contacto con muchos niños escolarizados, con muchos niños con padres bastante escolarizados mentalmente. Sin embargo, estos niños, cuando encuentran a alguien con quien conversar sobre sus propias verdades, te dicen: a mí me cansa la mano escribir. Yo digo siempre esto, ¿no? Por nuestra propia escolarización, que nos ha marcado, que nos ha condicionado, que nos ha convertido en el adulto que somos hoy, no nos permite conectar con la realidad de que a los niños les duele la mano escribir, ¿no? ¿Será que verdaderamente los niños están preparados para escribir tanto? Conozco muy pocos niños que quieren escribir. Es más, todavía mi hijo prefiere escribir o en el celu o en la compu. No es mucho lo que él escribe a puño y letra, ¿no? Sin embargo, es un niño que transmite mucho. Es un niño que cuando escribe a mí me pregunta: mamá, ¿esto está bien escrito? Cuando los niños crecen, los niños ante todo quieren hacer las cosas bien, no porque alguien dice que están bien, sino porque quieren poder pertenecer y usar el mismo lenguaje. Es como si un niño creciera y no hablase bien. Cuando un niño ya tiene cierta edad, quiere usar el mismo lenguaje de comunicación que todos usamos. Con la escritura igual. Si un niño quiere escribir algo para comunicar algo que necesita comunicar porque él lo siente, porque él lo quiere, va a pedir y va a preguntar si está bien escrito, ¿no? Bueno, pero hay una pregunta más amplia todavía. ¿Necesitábamos los niños aprender a leer a los 6 años? ¿O necesitaba el sistema introducirnos en esa carrera para que luego todo el sistema tenga sentido, ¿no? Para que la escuela nos pueda hacer escribir todo lo que todo lo que se dicte y todo lo que se escribe en una pizarra, necesita enseñarnos a escribir y también enseñarnos a leer. Pero es la escuela quien necesitó que el niño en segundo grado ya sepa hacer eso, sino cómo hace para meterle toda esa información que la escuela quiere meternos y quiere meterle al niño. Bueno, así fue que averigüé, yo me moví muchísimo, me comuniqué con muchísima gente que a mí me parecía confiable, escuché, busqué información, encontré niños que aprendieron a leer por primera vez, no sé, a los 11 años y luego eran grandes escritores. Y acá me di cuenta de algo. La lectoescritura es una gran herramienta que vamos a utilizar por el resto de nuestra vida para poder comunicar. ¿Para qué voy a querer escribir? Para poder comunicar lo que necesito transmitir, que de otra manera no puedo. ¿Para qué voy a querer leer? Para poder tomar información que a mí me interesa, que de otra manera no la puedo tomar, ¿no? Entonces, los niños, por diseño y por naturaleza, saben, por sobre todo en estas épocas de las tecnologías, que hay muchísimas maneras de incorporar información. Es más, yo, como siempre, de alguna manera se me colaba a la escuela por algún lugar,
para ver si mi hijo se daba cuenta que tal vez sí necesitaba aprender a escribir, también porque tampoco sabía escribir bien o todo. Le decía, Lauti, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, en el buscador de Google para buscar lo que vos querés si yo no estoy justo en ese momento? Mamá, ¿vos no viste que hay un micrófono al que vos le podés hablar y ese escribe? Bueno, nada, él ya tenía todo solucionado, ¿no? Entonces, ahí bajé todas mis defensas, ahí también recuperé registro de cómo yo había sido forzada, o sea, cómo yo me había forzado en leer y escribir para poder ser vista por la maestra, por mis padres, para poder pertenecer, y eso no había sido genuino tampoco. Muchos, casi todos, hemos adquirido esta herramienta fuerza de dolor. Yo digo, qué triste verdaderamente adquirir una herramienta que nos va a servir para el resto de nuestras vidas con este registro de dolor. Es más, hay muchos niños que odian leer, hay muchos niños que odian hablar en público. ¿Por qué? Porque además la escuela piensa que cuando no te sale algo, te tiene que ridiculizar, te tiene que pedir más de eso que todavía no te sale, cuando el diseño no funciona así, ¿no? Entonces, fue para mí ese primer gran clic de preguntarme por qué la escuela había dicho que un niño tenía que saber leer a los 6 años. Y acá comencé a darme cuenta también que yo tenía introyectado e interiorizado que aprender era tragar un montón de información, que es lo que la escuela nos enseña. Nosotros creo que pasamos casi más de 10, 12 años en el sistema escolar y dice la escuela que sabemos un montón de cosas, que prácticamente la hemos olvidado. Y con el tiempo ni siquiera nos preguntamos de qué nos sirvió tragar tanta información que ni siquiera nos acordamos. Con el tiempo comenzamos directamente a valorar cuántos certificados tengo, cuántos títulos tengo, cuántas cosas dice el sistema que yo aprendí, aunque no me acuerde casi nada, ¿no? Y por diseño humano, menos mal, que no funcionamos así. Y los niños son prueba de eso. Los niños no quieren ocupar dentro suyo ningún espacio con información que no les sirva para su propia comprensión, para poder realmente saciar inquietudes propias. Bueno, yo seguí igual bastante preocupada por temas de la escuela, de que la escuela decía que el niño tenía que saber, hasta que me topé con varias situaciones donde, por ejemplo, una que recuerdo muy bien, dos en realidad son cuando hice un viaje, bueno, a la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, y estuve en el Museo de Ciencias Naturales más grande que hay en la Argentina y en el Museo de las Ciencias, en el CONICET. Tuve dos experiencias muy lindas con mi hijo, de acercarse a unos animales muy extraños para mí y comenzar a contarme un montón de cosas que él sabía. Le digo, Lauti, ¿cómo sabes todo esto? Mamá, ¿no te acordás en el video que subió el robot de Colón? Bueno, un video que él había visto cuando tenía 5 años y la autora ya tenía 8 años en el momento en que él me contó todo esto. Yo creo que ese fue mi gran último clic, donde yo dije, verdaderamente cuando un niño está por propia elección, mirando a lo que le interesa, que probablemente tiene que ver hasta con sus propios talentos, con sus propias inquietudes, con lo que verdaderamente le gusta, el niño no se olvida nunca más de lo que ha aprendido. Y acá también tenemos que aprender a amigarnos con las tecnologías, que son realmente, cuando es bueno, es increíble lo que puede hacer un gran comunicador, como es la persona que se llama Aldo, quien dirige este canal de YouTube que se llama El Robot de Colón. Él es comunicador y él se dedica a comunicar temas de ciencia, ciencia de física, química y ciencias naturales. Y son videos de 5 minutos, pero es increíble cómo él comunica, porque él se nota que es un apasionado. Aparte digo esto, ¿no? Las tecnologías nos permiten encontrarnos con personas apasionadas por lo que hacen, porque el sistema también, el sistema escolar, ha hecho que haya muchas personas que están ahí sin
sin realmente sentir si es que quieren enseñar, ¿no? Y nuestros hijos están consumiendo también todo eso. Entonces, trascender nuestra idea escolarizada del aprendizaje es comenzar a observar todo lo que nuestros niños aprenden todo el tiempo, solo que nosotros con nuestro chip escolarizado ni siquiera lo podemos escuchar ni observar. ¿Por qué? Porque para nosotros nuestros hijos tienen, si tienen 7 años, aunque no estén en la escuela, ya tendrían que saber leer, escribir de corrido y además tendrían que saber las tablas. Eso lo pensamos casi todos. ¿Y qué es lo que sucede? Si nuestros hijos son altamente creativos, probablemente no les interese casi nada. Pero nos estemos perdiendo también de ver que si a nuestro hijo le gusta el origami, como es el caso de mi hijo, está haciendo grandes cálculos matemáticos, está plegando geométricamente. Entonces, nosotros necesitamos comenzar a observar que el aprendizaje sucede en todas partes. Solo que nuestra idea escolarizada del aprendizaje nos ha hecho creer que el aprendizaje es algo únicamente intelectual. Nos has hecho pensar que a mayor cantidad de información, que si me atraganto de información y si atraganto a mi hijo de información, va a saber un montón. Nada más alejado de la realidad. Estos videos de YouTube que yo les cuento que mi hijo mira hace muchos años, duran 6 minutos, 7, 8 minutos, donde mi hijo aprendió cosas que, es más, por ahí conversamos con mi pareja y decimos, nunca me hubiese preguntado o nunca aprendí que la estrella de mar tal y tal cosa, cosas básicas, ¿no? Porque también pasa esto con el sistema. Ha empaquetado tanta información sin ningún sentido que nos cuenta cosas tan superficiales que no llegamos a un nivel de comprensión, porque como ya le conté en el video anterior, la mente de los seres humanos, que el niño la tiene limpia, nosotros ya la tenemos llena de vericuetes y complejidad, porque yo digo, nosotros hemos complejizado el aprendizaje. Aprender es de lo más sencillo, es de lo más natural, está en el diseño. Nosotros, este mundo y este sistema ha complejizado el aprendizaje. Hay un autor mexicano que es profesor de la universidad que dice, necesitamos liberar el aprendizaje. Hemos enjaulado al aprendizaje, lo hemos dejado en un lugar acotado, chiquito. Necesitamos trascender esas paredes de lo que el sistema dijo que es aprender. Necesitamos liberar el aprendizaje. Creo que el libro se llama así, Liberar el aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a poder liberar el aprendizaje? Liberando a nuestros hijos de nuestra mente escolarizada, de nuestra necesidad escolarizada de que nuestros hijos sigan respondiendo a un mandato que no tiene sentido. Los dejemos explorar, les preguntemos por qué les interesa ese video de YouTube que están mirando, qué les gusta de eso, porque en general los niños en las tecnologías eligen lo que les gusta verdaderamente por algún motivo. Comencemos a conversar con nuestros hijos, ¿qué te gusta de eso que estás mirando? Porque vamos a empezar a conocer también por dónde van sus propios talentos, ¿no? Entonces, necesitamos verdaderamente comenzar a cuestionarnos si era verdad que leer un libro de 50 páginas no iba a hacer comprender los animales marinos, más que ver un video de 5 minutos donde una persona apasionada te cuenta lo más importante sobre cada animal marino, ¿no? Aprovechemos las tecnologías. Hay también ahora, hemos descubierto con nuestros hijos en Netflix una serie que se llama las preguntas a los Storybots, o búsquenla como Storybots, y son unos pequeños robots que se dedican a buscar respuestas de las preguntas típicas que los niños se hacen. Fíjense que las preguntas que los niños nos hacen siendo muy, muy pequeños son preguntas científicas. ¿De dónde viene la electricidad? Por ejemplo, es uno de los capítulos de esta serie. Otra pregunta es ¿cómo se hace de noche? Y nosotros que hemos ido 12 años a la escuela, que tenemos títulos universitarios, no les sabemos contestar cosas tan simples
que además hacen a la comprensión de este mundo, porque fíjense, nuestra mente es tan científica que desde que somos pequeños lo único que queremos es averiguar cómo funciona este mundo. Dejemos de perder el tiempo con lo que este sistema dijo que había que saber y de la forma que este sistema dijo que había que saber, que era atragantarnos de información que no nos sirve, que no queremos consumir, que estamos asqueados, que no le encontramos sentido. Por eso los niños vuelven de las escuelas agotados, sin ganas de hacer nada, porque verdaderamente han sido atropellados en su derecho de aprender, porque todos los seres humanos tenemos el derecho a aprender y la obligación de ir a la escuela muchas veces restringe el derecho a aprender. Esto lo dice Iván Illich, un gran pensador sobre la sociedad desescolarizada. Escribió un libro hace muchos años que lleva este título. Pero bueno, yo quiero invitarlos a trascender lo que la escuela dijo que es aprender. ¿Por qué? Porque como seguimos parados ahí y por nuestra tan mala relación con las tecnologías, porque para nosotros es un mundo nuevo y desconocido y que nos aterra, es que no nos damos el permiso de comenzar a observar a nuestros hijos. A ver, si yo tengo un hijo que dibuja muy bien y lo hace solo, es un gran, gran talento. Acompañemos a que nuestro hijo siga explorando su gran talento. Dejémoslo que llene lo que necesita llenar. La escuela ha estructurado un sistema de aprendizaje que sirve que ha servido a las fábricas y que hoy sirve al sistema productivo. No ha tenido en cuenta todos los talentos. La parte creativa está muy apagada, es casi como que no importa. Y cada vez los currículos son más parche de cosas. ¿Por qué? Porque se quieren introducir cambios, pero como no se quiere soltar lo viejo, se hacen parches. Cada vez la escuela es un lugar que desorienta a los niños en su derecho a aprender. Bueno, esta es una invitación grande. Hoy me atreví a hablar de algo bastante fuerte. Y yo digo siempre que no hay ningún título que pueda definir la autenticidad y los grandes talentos que los seres humanos tenemos. Te invito a que te acerques a tu hijo, que lo empeces a observar y que le comiences a preguntar por qué le gusta aquello que elige, aquello que más le gusta hacer, aquello en lo que más le gusta estar. Comenzá a ofrecerle más de lo que le gusta. Lo demás lo va a aprender. Todos hemos aprendido a leer, escribir. Todos hemos aprendido a manejar los números cuando los necesitamos. Porque también por diseño humano nosotros incorporamos habilidades y herramientas cuando las necesitamos utilizar. No cuando este sistema dice que hay que utilizarlas y cuando no nos sirve verdaderamente. Bueno, les dejo cariño y espero que los inspire mucho este cuarto aprendizaje.